Bienvenidos, damas, caballeros, dames. Mi nombre es Cristian Polanco y yo soy su host de FreeJS, que estamos aquí grabando el episodio de ¿Debería yo migrar a la nube? De El Conversatorio. Hoy me acompañan Darwin Castillo y Noé Branagan, que me van a estar ayudando a mí a responder esas preguntas porque yo de esto no tengo la más mínima idea. Y nada, para darle un intro de una vez a la gente que está aquí conmigo, Noé es un especialista de desarrollo móvil que trabaja como manager de ingeniería en Nubank, que es un neobanco brasileño. Noé tiene más de 14 años de experiencia en la tecnología de la información y su experiencia pasada incluye en trabajar en Instacarro, que fue el espacio donde yo me tocó conocer a Noé, Udacity, Orange y Verizon. Además de eso, Noé también es quien me guía en el mundo de desarrollo de eventos y por eso yo estoy aquí básicamente. El otro que tenemos aquí acompañándonos en el día de hoy es Darwin Castillo, que es Chief Architect Manager en Synectics, que es una consultora enfocada a las tecnologías de la información y de la comunicación, SAP y procesos de la información. Es también SAP Advisor en la Asociación Dominicana de Rehabilitación y ICT Advisor en la Cámara TIC. Con más de 20 años de experiencia en la tecnología de la información, principalmente en la plataforma de emisión crítica de SAP, Oracle y entre otros. Su experiencia pasada incluye en el Grupo Multiquímico, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, los supermercados Bravo y distintos proveedores de servicios como GBM Corporation, ICISA y otros. Nada, caballero, ¿cómo ustedes se encuentran el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios aquí. ¿Todo bien? Estamos bien, sí, estamos bien. No hace calor, no está Bueno, el tranquilo. el calor en este país como que es algo ya, ¿verdad? Normal. Estamos en ¿Qué invierno, tanto calor hace? La pregunta es, ¿qué Aunque tanto estamos, calor hace? ya estamos medio en un clima invernal, Sí, en o 35, pero... como bipolar como gente aquí, pero Estamos en otro verano, sí. Exacto. o sea, Que en verdad aquí yo no sé por qué decimos que hay invierno. Aquí lo que hay es Digo, temporada de otro lluvia, invierno. temporada Este no de es sol. invierno, exacto. Este no es invierno, exacto. Pero bueno, hace un chismo de frío, ¿verdad? Un chismo del usual, no mucho. Nada, caballeros, vamos de una vez a entrar al tema. Lo que queremos hablar, y paréntesis, antes de entrar al tema, a todo el que nos está viendo hoy, por favor, acuérdense de darle like al video, suscribirse a nuestro canal en YouTube y también compartir ese video con cualquier persona que te considere que esto le puede parecer interesante o pueda no parecerle interesante, compártalo igual, porque eso nos da view y los views nos ayudan a crecer. Recuerden también, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y tenemos nuestro Discord donde vamos a estar teniendo la conversación mientras se está transmitiendo esto en vivo. No O la tenemos grabación de esto. Tenemos No en Patreon. vivo. No tenemos Patreon, tenemos que trabajar en eso. Siempre nos lo piden. Deberíamos. Para seguir entonces ya de lleno con el tema. Mi curiosidad es, yo como niño de la nube, como me considero, para mí trabajar con servidores e infraestructura, para mí es configurar cosas en AWS, que es verdad, es un universo completamente aparte de tu trabajar con bare metal, que para mí esa experiencia ha sido mínima. Si tal vez alguna vez tuve que instalarle algo a un servidor, yo hice mucho en mi vida. Pero Darwin y Noé, ustedes lo han experimentado mucho más con ese mundo. Entonces, mi curiosidad más grande es entender cómo es esa realidad en Latinoamérica. Realmente los equipos de TI aquí son, me imagino que hay una base grande. Definitivamente la carrera de ingeniería en sistemas existe, ¿verdad? Y es grande. Y lo mismo con la ingeniería de telecomunicación, que se enfoca mucho en redes, en crear infraestructura, en crear comunicación interdepartamental y ese tipo de plataformas, ¿verdad? Entonces, mi interés y mi curiosidad es saber si realmente Latinoamérica o más en otro contexto de República Dominicana, eso está lo suficientemente sólido como para uno siquiera empezarse a hacer la pregunta de si vale la pena uno empezar a sacar proyectos que se encuentran aquí en República Dominicana o en Latinoamérica a la nube. Dígase, un retailer cualquiera de aquí de República Dominicana, podemos poner un nombre, Tienda La Sirena, ya tienen todos sus servidores ya configurados, todas sus plataformas, toda su comunicación interna. ¿Hay algún punto de quiebre donde ustedes visualizarían que eso podría considerarse como una idea?
Yo creo que Darwin va a expandir un poco ahí, interesantemente hablando. Pero, por ejemplo, yo lo veo, creo, más relacionado, como tú explicaste, dependiendo de la industria que esté enfocado el negocio. Porque tú, si nos vamos a la industria tradicional, como tú mencionaste, retail y ese tipo de cosas, no, la mayoría, vamos a decirlo así, en mi conocimiento actual, no piensan mucho en colocar tienda en línea. Quizás en cosas muy momentáneas por la situación actual, por ejemplo, todo quizás lo están considerando. Pero en mi punto particular creo que todavía estamos en el punto de que las organizaciones, la mayoría de empresas entienden que no, el cliente va a venir aquí y yo soy el que controlo. Es más un tema de control. Y entiende que controlar, por lo menos culturalmente hablando, controlar y tener poder sobre las cosas que manejo a nivel tecnológicamente hablando. Por mi experiencia en otro aspecto, vamos a decirlo, ya viendo las empresas que están adoptando terminología un poco más ágiles, están como pensando y queriendo cómo romper esa barrera estructural de poder realmente habilitar que el software sea un poco más ágil, desarrollarlo. Pero todavía tienen esa limitante de proceso, vamos a decir que son un poco waterfall, que no ayudan mucho a poder habilitar ese tipo de cosas, como tú lo ves, Cristian, quizás hoy en día. Como tú ves como Goku en la nube, aquí la realidad es otra. Pero Exacto. yo creo que estamos en un proceso de adaptación, pero creo que por definición, yo no he visto un negocio en RD, fuera de una empresa que está montada muy en un producto tecnológico, que empiece a colocar la nube desde el principio. Yo entiendo que el punto Tú- de quiebre es el punto económico, ok. porque y es donde el negocio entiende que debe de hacer el cambio. O sea, lamentablemente, digamos que el punto de quiebre no ha iniciado por tecnología, porque digamos que por pena, yo diría, en muchas organizaciones grandes, tecnología no está sobre la mesa ejecutiva. Principalmente tecnología es un equipo de apoyo y que simplemente yo tiene que prestar servicio internamente. Independientemente si yo quiero un procesamiento en línea o no, o quiera yo tirar hacia una transformación digital. La adopción en nube que digamos que uno ha visto ha sido más por un escenario económico que por un escenario, digamos, tecnológico. O sea, ¿por qué? Ok. Porque evidentemente hay una realidad de obsolescencia de plataforma. Entonces, muchos escenarios económicos dicen, ok, o yo invierto o yo realmente lo paso a gasto. Y dependiendo del escenario económico, lo que tú quieras también reflejarse a los accionistas, tú simplemente dices, no, o sea, déjame llevarlo a gasto y simplemente forma dentro de mi escenario económico es mucho más rentable, o de esa manera. Porque al final, sí, hay otro esquema que cuando tú haces inversión, eso tú lo haces toda la parte de valoración, bla, 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 haces un activo, pero al final, digamos que los escenarios principales que yo he visto son más bien por escenarios económicos, no solo por adopción de nube pública, sino también de nube privada o de simplemente rentar los equipos aunque yo los tenga en premisa. Entonces, yo diría que es el punto de quiebre eh, regular que se da en estos momentos. Ahora, yo siempre digo, depende de cómo cada quien quiera adoptar. Eh, Porque hay instituciones que tienen regulaciones y hay otras instituciones que no la tienen, pero que sí desean tener una adopción rápida de tecnología. Entonces, digamos que la pregunta, la respuesta a tu pregunta es escenario económico, más que un Ok. escenario tecnológico. Pero ahí, Darwin, perdón, ahí, Cristian, entra, como tú No, dices, no, esto es un conversatorio, esto es un espacio para hablar, esto es multidireccional, no es como que yo tengo la bandera, no una entrevista. Aquí Él lo la pero hablamos tiene, el lo que punto pasa es que que no quiera. quiere decir. sí, sí, no. Como tú dices escenario económico, ¿te refieres al costo que puede generar adopción de la nube o es un punto directamente relacionado al negocio como tal, desde que no hubo un beneficio económico en el tomar decisión puntualmente desde el punto de vista de adopción con tecnología? ¿Cuál de las dos? Eh, No tiene nada que ver con negocio. O sea, lo que tiene más que ver es rentabilidad del negocio. O sea, un ok, ejercicio financiero que viene el CFO y dice, ok, en vez de invertir $500,000 en equipo, yo prefiero pagar $100,000 mensuales, $100,000 anuales con respecto a ese consumo de capacidad en nube. O sea, es así de simple. Muchas veces ven, o sea, el retorno de inversión que tú tienes es, digamos que es considerable y más también que tú tienes temas como gasto operativo de la plataforma, gasto operativo también
de mantenerla, o sea, porque son también el gasto de tú mantener un data center, el gasto de tú mantener una conectividad centralizada, o sea, hay muchos gastos y costos asociados que muchas veces el DTI no lo ve, o muchas veces el DTI dice, mira, yo necesito, pero cuando el financiero hace el ejercicio y dice, espérate, yo ahora mismo no tengo un flujo de caja de pagar $1 millón para que tú hagas una renovación tecnológica. O sea, yo sí puedo buscar un escenario que pueda pagar, qué sé yo, $100,000 mensuales. Tú dices, mira, $100,000 versus $1 millón, pero porque $1 millón, entonces esos 100,000 al año, eso se va a gasto. O sea, eso se transforma en otro tipo de cosas, pero a eso mídele, además de eso, más allá del tema impositivo, más allá del tema fiscal y también de financiero, es el tema de operarla, el tema de mantenerla, el tema de... O sea, hay muchas cosas asociadas. Nosotros no estamos hablando nada más de plataforma. Yo no estoy hablando todavía de lo que sea para automatizarlo, lo que sea licenciamiento, todo eso. Es ahí donde viene el ejercicio. No se ve todavía. Cuando el ejercicio se ve a nivel de tecnología, ya incluso es otro ejercicio que uno hace. Porque al final tú dices, no, que mi gasto va a ser mayor, probablemente, pero muchas veces TI solo muchas veces lo ve a nivel de cuánto me cuesta la infraestructura. Finanzas no lo ve solo así. Finanzas dice, ok, ¿qué me cuesta mantener eso? ¿Qué me cuesta operarlo? O sea, son muchos factores que tú dices, ok. Ya, pero por el tema costo, por ejemplo, te digo, creo que eso es como, está probado, que hice la nube más barato, que tener física. Bueno, dependiendo, sí, no me mire mal. En algunos escenarios es mucho más, viendo en un punto de vista de retorno de inversión. Creo que lo que tú mencionaste ahorita, de tener gente del área de tecnología en la mesa de discusión cuando está hablando puntualmente de presupuesto, quizás pudiese colaborar con que creado ese tipo de tecnología. Pero yo todavía sigo viendo como que económicamente hablando, tú tienes, viendo el tema nube, tiene más pro que contra, viéndolo hoy en la actualidad. Entonces, sí. Desde el punto de vista local, lo que te iba a decir algo, lo que yo he visto aquí es más que aquí replicamos lo que el otro está haciendo, que funciona. Sí, no, y también aquí el tema de nube. Aquí, no es, sorry que te interrumpa, Darwin, pero aquí cuando tú dices aquí, tú dices aquí en República Dominicana, ¿tú crees que eso es un mal común de Latinoamérica? Yo, quizás Darwin lo puede decir mejor que yo, pero creo que eso pasa lo mismo en Centroamérica y parte del Caribe. Que si si la otra persona que tiene el mismo negocio que yo hace esto, yo debo hacer lo mismo. No, y por ejemplo, Caribe Inglés peor. Caribe Inglés, por ejemplo, dice, mira, yo no voy a contratar capacidad en Estados Unidos. Sí, o sea, yo he escuchado ese escenario, o sea, incluso no tienen un escenario contra desastre, simplemente porque no quieren capacidad en Estados Unidos. Y, por ejemplo, de las islas de Caribe Inglés, acceder a Estados Unidos no es costoso, pero, por ejemplo, si dice, no, yo voy a Brasil, ahí sí cuesta. Entonces, eso, o sea, al final, quizá volteando un poco la torta, a nivel de adopción de nube, sí, realmente es rentable. O sea, y también no es solo la rentabilidad, sino de tú poder tener capacidades rápido. O sea, un ejemplo que yo estaba pensando era, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del $1 millón, para tú poder adquirir ese $1 millón, número uno, tú tienes que tener el capital para invertirlo. Y número dos, después que tú lo inviertes o tú se lo pagas a un tercero, hay que esperar a que esa infraestructura llegue. Y luego que llegue hay que habilitarla. Y luego de habilitarla, ya cuando llega, que pueden ser 2 o 3 meses después, ya esa tecnología probablemente ya esté descartada. O sea, cuando tú hablas de adopción nube, no es solo infraestructura. O sea, tú tienes 3 escenarios. O sea, 3 principalmente. Tú tienes infraestructura, plataforma y servicio. O sea, o software. Entonces tú dices, ok, un ejemplo típico, yo necesito un middleware o necesito un API manager. En nube simplemente tú dices cuál es el servicio de API Management que tiene la nube. Me fui por ahí. O sea, es una decisión probablemente de una semana. Ahora, vete a una empresa, por ejemplo, como a seguir el ejemplo de retail. O sea, retail dice, mira, yo necesito un middleware. La primera pregunta es, ¿qué es eso? La primera pregunta, o sea, ¿para qué tú lo utilizas? ¿Y cuáles son las funcionalidades? Y después te dicen, ok, ¿cuál es? Como tema de transparencia y responsabilidad social, evidentemente tú no lo puedes comprar a la solución a una sola persona. Tú tienes que establecer una licitación o un concurso. Ese concurso tú tienes que hacer la especificación técnica de lo que tú necesitas, luego tú tienes que seleccionar los proveedores, después probar la herramienta,
y todavía son 3 meses después. Entonces dice, vamos a decir, qué tan rápido puedo adoptar una vía a la disrupción? Entonces, es como que qué tanto tú puedes adoptar algo, porque también tu proceso, vamos a decir, de compra a pago es mucho más amplio cuando tú estás hablando de crear plataformas. Al final, yo digo que más allá del tema tecnológico, todo inicia por el tema financiero. Y hay veces que dicen, mira, yo prefiero invertir. Y tú dices, pero ¿para qué tú vas a invertir? No, yo prefiero invertir. Yo prefiero construir mi data center o mis 2 data centers. Pero ¿Pero hay para qué? razones justificables en 2021, tiempo pandemia, para tú decir, Eh, ¿vale la pena reinvertir en un data center? Todo depende del Puede escenario ser, yo financiero. entiendo que sí. Por lo que Ah, yo también ahorita, hay organismos regulatorios que te impiden, por ejemplo, tú colocar información en un sitio, o por sí, ejemplo, según. pero tú te encuentras escenarios que son escenarios que tú dices, ¿para qué? Pero como que no lo haces. Y es cuando el Claro, ejercicio comienza de arriba, no comienza desde tecnología. Porque si hoy en día, o sea, yo soy una empresa como, yo voy a salir de retail, porque probablemente me crea conflicto de intereses, pero una industria, por ejemplo, de logística, que es más o menos lo mismo que retail. O sea, tú tienes una empresa de logística y tú simplemente, que yo tengo mi servidor aquí, tengo mi infraestructura, no es cuánto, pero llega un punto que tengo que hacer la renovación tecnológica. Ahora, hay un componente principal que es lo que corre sobre esa plataforma. O sea, si esa plataforma, si ese software que corre sobre esa plataforma no soporta nube, evidentemente tú tienes una decisión fácil. Y que evidentemente tú no quieras esa renovación tecnológica porque es una deuda técnica que se paga caro. O sea, se paga caro porque tú tienes que transformar una solución para adoptar nube. Pero también tú puedes adoptar nube solo simplemente utilizando como plataforma. O sea, si tú tienes esa aplicación containerizada en una máquina virtual, tú simplemente compras esa capacidad en nube y dices, ok, yo voy a mover esa capacidad a nube. Pero al final eso exacto. depende mucho de en qué situación estoy. Pero si, por ejemplo, yo estoy creciendo tan rápido que mi proceso de adquisición de plataforma es muy largo, realmente hay otras decisiones que tomar. Pero hay otros escenarios que, por ejemplo, son las petroleras o son las empresas de minas. Ahí sí es difícil, porque donde hay una mina, eso es súper remoto. Entonces ahí tú comienzas a discutir, que tengo edge computing o tengo mi infraestructura dentro, y ahí los escenarios cambian totalmente. Pero al final, en mi experiencia propia, yo lo que digo es, o sea, depende mucho del escenario que quieran correr. Pero hay veces que, a mi entender, hay digamos que organizaciones que pudieran invertir, digamos que, o tener su capacidad en nube y por escenario meramente financiero dicen, no, yo quiero comprar mi servidor. Más allá del tema de, que control, que control. Yo entiendo que eso sucede regularmente con lo que yo decía al principio. Tecnología no está en la mesa. Y eso realmente es un punto, es digamos que un punto de cambio, un turning point, de decidir que cuando tú adoptas nube o no, eso comienza sobre la mesa ejecutiva, no comienza en la mesa de tecnología. Que me parece interesante porque, otra vez, desde mi perspectiva, para mí, ver a una persona en tecnología dentro del board es completamente lo que yo esperaría 100% de las veces, pero esa no es la realidad del mundo. En una empresa digital es obligatorio, pero una Exacto. empresa se está transformando, puede ser o puede no ser. Porque en las empresas que están haciendo un giro transformacional es otro rol, regularmente en Chief Digital Officer, pero en Ok, organizaciones que todavía no han adoptado tema transformacional o digitalización, no tienen y, ATI sobre la mesa. ok, y, y eso sería una transición como que tal vez a futuro se vería más, me imagino, o sea, más y Sí, más porque la demanda digital va a seguir creciendo. Y sí, pero realmente eso se va a dar de mayor, o sea, con mayor regularidad cuando haya un cambio generacional de la dirección. Yo, Porque yo, yo al decía algo, final, yo decía algo, quizá, por ejemplo, hemos hablado del contexto de República Dominicana. Dominicana, ¿verdad? Esto es un pedazo de tierra. Entonces, la mayoría de empresas, ¿verdad? Viendo el punto de vista, quizá la comparación no es muy buena. Quizá cuando hablamos del tema de nube, a veces uno se mete tiene un bias muy grande de pensar en esos países desarrollados que tienen millones y millones de gente.
que los problemas siempre son agregar y pensar en escalabilidad, mantenimiento y pensar cómo esto va a funcionar across la región completa o en otros países. Aquí yo creo que eso no es un escenario casi que nunca se considera, el tema escalabilidad. Por no decir que no se considera. Darwin quizás me puede corregir. Pero es fácil tú estimar aquí cuántos millones de personas en RD. Tanto, ya, eso quedó ahí. Entonces, organismos que son del punto de vista público, que tienen que servir el país completo, es fácil tú estimar. Necesito tantos servidores porque aquí tantas personas que pudiesen acceder a mi servicio. Y quizás es como un tema más cultural y un tema de competencia. Cuando hay empresas de fuera, nos vamos a quitar organismos públicos, empiezan a competir, a tocar, como está pasando hoy en día. Por ejemplo, Amazon, comer los cacaitos a los retail locales, van a seguir teniendo problemas y eventualmente van a tener que emigrar. Creo que una cosa vuelve a que comentaba en general como agregando el contexto RD. Quizás es como quizás nosotros lo vemos, ¿verdad? Que estamos consumiendo mucha información o tratamos de replicar y vemos cómo el mundo se va moviendo a nivel de transformación digital. No existe ya en otros países desarrollados, ya lo que he dado por hecho. Aquí en RD sí es un tema. Y quizá, como yo lo veo, ¿verdad? Viéndolo, poniendo los pies sobre la tierra en RD, el aspecto competencia, de no tener mucha competencia en los diferentes sectores, diferentes empresas, quizá no hay ese incentivo como tan claro de por qué tener esa agilidad en colocar cosas más rápido que el otro en producción. Y eso quizás pudiese habilitar de que de un principio por diseño tú necesitas tener a alguien de tecnología en tu mesa de toma de decisiones. Porque hay un punto bien claro de que considerar el valor económico y el valor puesto de mercado y el valor como entra el dinero en la empresa. Pero creo que es algo que eventualmente va a pasar, pero este mercado, como diría yo no es, pensando en 2021. Este mercado en República Dominicana es un mercado donde yo haré una prueba de concepto de algo para quizás pensando en regionalmente hablando, expandir en toda la región. Pero es fácil tú crear un escenario a nivel de diseño de qué te puede costar RD, hablando de este sistema, tener on-promise, servidor y cosas así. Porque tú, ¿cuántos millones de gente aquí? ¿Entiendes? Es controlable, manejable. Tú puedes estimar en el número, como dice Darwin, hablando de números para el financiero, que pudiese implicar servir para el país completo. Es decir, un escenario fácil de ver. No, y también hay instituciones grandes aquí en Dominicana que su infraestructura ya no está aquí. Que su infraestructura está regionalizada. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, la economía escala. Y también de cómo, depende de otros factores, pero es lo que ahí no es comparto 100% de lo que tú dices. O sea, el nivel de competencia que hay en Dominicana no es el nivel de competencia que tú te encuentras en Panamá, o en Costa Rica, o en Guatemala, o en mismo Honduras. Y realmente la velocidad de disrupción es mucho más agresiva y también hay grupos empresariales mucho más fuertes. Entonces, el tiempo de respuesta que tú tienes que tener es impresionante, principalmente en banca. En banca a nivel regional eso es simplemente. Yo me imagino eso de que sea esa competencia. Y en telecomunicaciones se matan. En retail un poquito más sagrado, pero en retail crecen muchísimo. Y en retail también tiene su competencia, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Centroamérica tú tienes en retail Walmart. Y ya es otro cuento, o sea, tú competir con Walmart es otro tema. Pero al final, el nivel de, o sea, tú comienzas a hacer discusiones cuando realmente el mercado lo está pidiendo. Entonces, por eso que decía que al final los escenarios aquí comienzan por lo económico, no por lo que yo estoy necesitando, porque al final tú dices, yo necesito renovar me cuesta $1,000,000, poniéndolo simple, ¿no? No, porque tampoco me voy a poner una factura sencilla. No, o sea, tú dices, mira, para renovar este equipo es $1,000,000. Y y rentarlo, bueno, rentarlo cuesta 100 al mes. Bueno, yo no tengo el millón ahora, yo tengo 100. Vamos a ver. Sí, es que también te pones a pensar, o sea, yo he trabajado para empresas aquí, en mis tiempos donde yo todavía trabajaba para República Dominicana, que yo, a mí en ese entonces, fue como 2014, 2015, a mí me reventó la cabeza ver que una empresa pasé operaciones específicas en SQL, porque yo manejaba la mayoría de sus transacciones en SQL directamente, o sea, no había un backend, sino que
Ellos tenían un SQL escuchando por HTTP en un puerto, en HTTP, y por ahí llegaban los requests y el SQL lo procesaba. Eh, Ahí yo digo que y ellos te tenían encuentras una calidad un de procesador desarrollo. dedicado. O sea, ellos contactaron directamente a Intel para que les hiciera un procesador dedicado para el servidor donde iba a correr la, la instancia de SQL. No, yo entiendo también aquí que tenemos niveles, o sea, ahí No yo tengo una sé. opinión distinta, porque muchas veces, o sea, evidentemente mi carrera comenzó trabajando con sistemas de misión crítica, pero, y evidentemente de clase mundial, pero yo me he encontrado con sistemas locales o desarrollos locales que yo digo, ok, ¿por qué eso está así? No, porque así fue, no me hace sentido. Sí, Entonces, cuando tú hablas de escalabilidad, ahí es que la piña se pone agria. Entonces, sí. Y eso, porque la escalabilidad es como un concepto como extraño todavía dentro de la industria local. O No, sea, mira, entonces aquí existe escalabilidad, pero siempre vertical. exacto. bueno, No, y pero también te voy a decir algo. Pensando en estabilidad, se olvidan de lo más importante, que es la resiliencia. Mm. O sea, tú puedes tener lo más estable, tú puedes tener el data center más grande que tú quieras. Ahora, si usted no tiene su backup o su centro de datos de respaldo, mire, mi hermano, usted puede tener state of the art y usted se va. No, Entonces, y perdón, y como estaba mencionando el tema ese de esa empresa, esa experiencia, por eso te mencioné el tema de escalabilidad virtual, vertical, porque vertical. si nos damos cuenta, no funciona, está jalando aire el servidor, hay que meterle más CPU y más memoria. Por exacto. ejemplo, vos sos una hater, perdón a la gente que son de BA o lo que sea, Vas a sonar. voy a sonar. ¿Estás seguro que vas Yo a sonar? nunca, oye, yo nunca y todavía no sigo entendiendo el, el, el por qué utilizar un store procedure. Yo todavía no lo entiendo. En mi mente eso nunca, oye, yo con y sin conocimiento de software, aplicaciones web, para mí eso nunca tiene Yo, sentido. profesor, yo, profesor. Darwin, mátalo. No, no, no. Esa es la primera pregunta muchas veces que uno se le hace al desarrollador. Pero lo que pasa es que también hay que tener una realidad y eso fue una experiencia reciente. O sea, tú te encuentras sistemas que son legados, que Ujú. todavía existen, que siguen siendo misión crítica para el negocio y no le han puesto la mano. Entonces tú te Sí, encuentras con ese tipo de esquema de desarrollo de mucho antes, por mal decirlo, o sea, en un tiempo muy anterior a lo que son los esquemas de desarrollo actuales o los marcos de desarrollo actuales, que esa es una pregunta que uno siempre se hace, ¿qué rayo? O sea, ¿por qué? Pero al final, incluso la deuda técnica es muy alta y en escenario de cuando estamos hablando de esas renovaciones, simplemente uno tiene que echarlo a un lado y decir, ok, ¿cuál es el software que me puede reemplazar esto? Apenas el 80%. Porque tú nunca vas a salir de esa deuda técnica. Y sí, o sea, no solo de stored procedures en Oracle, por ejemplo, sino ajá. también stored procedures en SQL. Y esas son cosas que, en serio. O si no, lógica en los dos lados. O sea, esa es la mejor. Yo Peor, tengo lógica exacto. en la base de datos y tengo lógica en la aplicación. Ok, ¿cuál es la lógica primaria? No, 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 es que se complementan. Men, pero, Yo ok, he visto cosas, yo he visto Store sí, Procedure que devuelven código en HTML. mira, pero te voy a decir algo. O sea, ahí yo no sé, no mencionaba, digamos que en la entrada el tema de formarse y de educarse. O sea, nosotros como tecnólogos, vamos a decirlo de esa manera, quizás somos igual o un poquito más intensos con los cambios que la propia medicina. Y esa es quizás la comparación para nosotros. O sea, uno es, en el mundo de tecnología, uno es el médico. Y el médico no puede de verdad y que mantenerse de que un día sin dejar de leer algo. Porque al otro día dice, acá, tú viste esto, que salió algo de que tú me estás hablando. Entonces, es igualmente en la parte tecnológica. Y eso empieza de uno. Porque si uno espera que, pues claro, uno como líder trata de que su gente esté lo más updated posible, pero también eso depende de uno como profesional. Entonces, sí, la educación cuesta, sí, es un dinero que uno invierte, pero yo creo que ese es el principal problema. Y muchas veces nos enfocamos en, mira, ¿cuál es lo más fácil? O sea, ¿cuál es el camino más corto para llegar al resultado? Tú no sabiendo qué va a pasar más para adelante. Entonces, es eso, o sea, yo lo veo mucho por ahí. Y el tema de adopción de nube comienza por ahí, porque también, o sea,
hablando a nivel tecnológico. Porque a nivel financiero sí está claro, pero a nivel tecnológico, cuando tú le dices a alguien, mira, que lo que tú estás haciendo en framework, tú lo tienes que mover a core, porque para tú poderlo montar sobre contenedores. Y te dicen, pero no, que es lo que yo sé framework. Hermano, agarre, busca un manual de core y usted se va a dar cuenta que la diferencia no es nada y mueva eso para la nube. O sea, recompila. Pero no, lo que pasa es que la versión de framework es la 3.5, la 3.7, que evidentemente tú tienes primero que llevarla a 4.5 para después poder ver si no explota como un cohete para después moverlo a core. O sea, al final, o sea, o prácticas como transacciones distribuidas. Ah, sí, yo hago transacciones distribuidas. Ah, sí, excelente en framework. Voy a hacer un paréntesis. Core no quiere saber de transacciones distribuidas. Entonces, al final, lo que tú dices son prácticas que tú estás teniendo que no es solo con la obsolescencia del software que tú estás teniendo de frente, sino con la obsolescencia también de la forma en que tú codeas. Entonces, sí, yo soy muy challenging con el tema de desarrollo, por lo que comentaba. O sea, yo he siempre trabajado con plataformas de clase mundial, pero y por eso es que son súper estables. O sea, para que llegue un momento en que, o sea, hay empresas que tienen versiones de SAP que tú dices, y eso todavía tiene soporte, pero eso funciona. Pero cuando tú comparas legado contra el legado que está hecho a mano, de verdad que tú dices, tú dependes mucho de la gente. Entonces, ya hablando, digamos que un poco más técnico, o sea, el tema de shifting depende mucho, porque el lift es fácil. Lift es, o sea, vamos a decir, en los términos de nube tú tienes lift and shift. O sea, tú puedes hacer lift, o sea, tú puedes subir tu capacidad nube utilizando plataforma, utilizando, digamos, que infraestructura como servicio. Y shifting es cuando tú te vas ya, que depende totalmente de proveedor de nube o de proveedores de nube, y realmente tú, digamos, que tú contenerizas, tú cambias la forma en que se desarrolla, todo el tema de agilidad, pero al final, si eso es lo que tú corres sobre esa infraestructura no soporta nube, tú puedes subir lo que tú quieras, pero al final tú no vas a lograr el resultado que tú quieras. No, en verdad no. Aunque al final, bueno, hay escenarios que tú podrías decir que no soportan nube. Bueno, si tú estás corriendo en algo que depende full de una que está super outdated, que tiene que estar corriendo en Microsoft, en XP Server, tal vez, en Windows No, X. en sistema operativo no hay problema. Por ejemplo, Oracle no soporta 11GR2 en nube. Ok. Bueno, Y pero ya o sea, no soporta en nada. O sea, ni como máquina virtual, ni nada de nada. O sea, quizás con un hipervisor, por eso cuesta. O sea, pero por ejemplo, Oracle 11GR2 no corre sobre nube. Es un ejemplo. El Pero tema del sistema operativo. yo creo que eso vuelve también hablando de lo que tú mencionaste ahorita, de pensar desde el punto de vista económico. Ni siquiera piensen por qué invertí en renovar esto, porque funciona, me está produciendo cuarto. No hay por qué hacerlo. Es un tema de cultura, de entender. Es decir, cultura no, sino es que tecnología en una parte esencial de la empresa. Es como tú dijiste ahorita, Dan, es parte de soportar el negocio, pero no dependemos de eso hasta que todo se explota. No, por ejemplo, quizás siguiendo el ejemplo de Oracle 11GR2, Oracle 11 ya está en soporte extendido. Y por ejemplo, si tú tienes una solución corriendo sobre 11GR2, te va a cortar. Porque imagínate el escenario que tú decías de que yo corro sobre Surface Series, es diferente. O sea, una de las cosas que más cambiaron entre 11 y 12 fue el tema de cómo está hecho PL. Entonces, para tú poder migrar a eso, lamentablemente tú te encuentras que muchas veces no hay herramientas que te ayuden a detectar que tú tienes que cambiar. Tú tienes que migrar para poder saber qué explota. Lamentablemente. Y ahí es que alguna vez tú dices, ahí es que son los momentos que tú dices, cuando tú eliges proveedores, tú tienes bien que saber por qué lo eliges. Entonces, al final, una empresa puede estar decidida a moverse a nube financieramente, pero cuando vas a TI te dice, espérate, no puedo. Simplemente porque o que corro algo sobre Oracle Forms en una versión. Y ahí entre Oracle Forms entre 11 y 12 se parten 25. Pero es manejable. Yo creo que el problema es verlo
sí, se puede ver desde el punto de vista de negocio, pero como lo bueno, vamos viendo, como yo lo entiendo hoy en día, todo el tema nube, es un tema más bien con proceso y agilidad. Si la empresa no quiere, vamos eliminando la parte económica, ¿verdad? Vamos a suponer que eso no es un problema. Y hablamos del tema, por ejemplo, como mencionamos otros países donde hay más competencia que queremos colocar y queremos tener agilidad o ser más efectivos, cómo escribimos software, cómo colocamos esas funcionalidades a nuestros clientes finales, darle mejor soporte. La conversión se empieza a tener diferente, porque en vez de Sí. lanzar un producto en 3 meses, porque necesita quizá nada más 3 semanas de desarrollo y necesita 2 meses y medio nada más para validación, aprobación, colocación y que alguien lo coloque en producción. Esa vaina como que tú empiezas a verlo con otro punto de vista. Y no aquí, particularmente en RD, no hablando en el contexto de RD, por eso me cerro aquí. No existe la cultura de experimentar ni validar que algo funciona con el usuario final. Es yo dentro. Yo sí que decido que el usuario lo usa o no. No, no es ese feedback de 2 vías, no existe. Cualquier empresa, yo Y, repito uno. exacto. No, y ahí el punto de quiebre que hablábamos al principio, que comentaba Cristian, ¿cuál es el punto de quiebre? A nivel de tú moverte, uno es financiero y otro es el tema de transformación digital o la digitalización del negocio. Que ahí viene todo el tema ya viene de agilidad y demás familiares y de experimentar, de tú tener libertad de fallar. Hay instituciones dominicanas que sí están adoptando eso, pero o sea, toma Dicen, ¿para tiempo. qué? No, o sea, no. No, lo digo yo, ellos dicen, ¿para qué? No, no, no. Y por ejemplo también cuando comienza a ponerse interesante eh, el reto, o sea, cuando los negocios comienzan a ser desafiantes. Entonces, es un tema, hay dos puntos de quiebre, pero yo entiendo que todavía, o sea, aquí, yo iba a decir como que todavía hay mucho que hacer, y es verdad, o sea, hay mucho que hacer. Y también hay muchas oportunidades, eso es realmente lo que yo quiero transmitir, o sea, ahora mismo en Dominicana se está dando ese fenómeno, y Ok, evidentemente motivado por una pandemia, pero al final hay oportunidades y este es el momento, digamos, que de poder aprovecharlo. ok. Y entonces tú me dices que hay una tendencia, que estamos viendo el inicio de la tendencia de la migración a la nube de muchas plataformas. Entonces, impulsado por la pandemia. Entonces, dentro de la tendencia, ¿qué tendencia tú estás viendo? ¿Qué subtendencias se están viendo? O sea, ¿hay algún provider que están siendo predilectos? Yo sé que, por ejemplo, a nivel institucional, Microsoft tiene un hold grandísimo de la República Dominicana, siendo instituciones privadas, papi Microsoft. Entonces, yo he visto ya proyectos aquí manejándose internamente que tal vez no todo está en Azure, pero han sacado componentes de sus plataformas actuales y lo han movido a Azure por conveniencia y me imagino que también con asistencia de la misma gente de Microsoft en el proceso. Eh, pero fuera de tal vez de las instituciones del gobierno. Eh, ¿Hay algo más que tú estés viendo? ¿Hay alguien que esté llevando ventaja ahora mismo? ¿O hay alguna tendencia? No sé, algo. Yo creo que en ese sentido la cosa se está poniendo divertida, o sea, se está poniendo Ok. muy competitivo, principalmente entre AWS y Azure. Hay una realidad en que, por ejemplo, nosotros como Dominicana tenemos una muy buena base sobre Microsoft. Ujú. También hay instituciones que tienen, en general, hay instituciones generales que tienen capacidad contratada con Microsoft por sus niveles de acuerdo, o sea, tanto en Enterprise Agreement como temas como la parte de las contrataciones propiamente de los servicios que tienen de Microsoft, que se le hace mucho más fácil poder adoptar Azure. Y también AWS, de cómo ha ido penetrando al mercado. Pero hay una realidad también, o sea, de cuál también es o sea, a la adopción, quién está más al día. Y ahí yo digo que Azure sí le lleva una buena ventaja a AWS. Ok. No solo en temas de misión crítica, sino también en temas de solución. También ha ayudado mucho el tema de lo que es data y analítica, porque ya la tendencia actual no es contratar o adquirir plataformas como Hadoop
o la misma plataforma o MySQL que te ayuda mucho con ese tema, sino que ya lo que ha sido tendencia y se ha establecido el tema de herramientas de data analítica de nube. Y eso es lo que ha ido marcando, digamos, que el punto de cambio, incluyendo el tema de analítica avanzada, ese tipo de cosas. Sí. Y Microsoft con su integración con Power BI tiene... Más allá que la integración con Power BI, porque Power BI es lo que trae un resultado, porque también la adquisición de Power BI es simplemente yo adquiero una licencia adicional. También Power BI sigue siendo uno de los de las herramientas de reportería por excelencia, o sea, tanto de analítica como de información. Entonces, eso va a depender mucho de cómo es. Pero al final, en Dominicana, Azure y AWS que van claro. GCP tiene su mercado, pero Azure y AWS. Y también Azure con el tema Office 365 tiene su relevancia. No, o sea, realmente el tema de Microsoft viene principalmente por lo que yo tengo adquirido, porque por ejemplo Microsoft desde hace como 4 o 5 años en los contratos de Enterprise Agreement fue incluyendo como un fee para el tema de capacidad de nube. Entonces al final, si tú lo tienes en el contrato, o sea, salir por fuera, adquirir o aprobar. Y también hay otro tema, y es que por ejemplo Microsoft está en el país. Microsoft factura localmente. Y cuando, por ejemplo, AWS no factura localmente. Entonces ahí tú tienes que pagar withholding taxes, o el tercero tiene que pagar withholding taxes. AWS tiene que esforzarse mucho más que Microsoft. Yo al final digo que con el tema de nube no tenga todo en una sola canasta. Evidentemente los servicios de las 3 grandes nubes regionales, que hay otra que Alibaba, pero no se va a meter en ese lío. De las 3 grandes nubes regionales, evidentemente es precio al final, porque las capacidades son muy parecidas. Sí. Solo que si hay alguien si hay una empresa que realmente quiera invertir en nube, una de mis recomendaciones es no dependa de una, apenas de una. O sea, siempre tenga 2 proveedores, al menos. ¿Tú crees en el multicloud? Yo he encontrado opiniones muy mixtas sobre el concepto Yo creo en multicloud principalmente porque nada infalible. Mira, por ejemplo, al mismo AWS, lo que le pasó el otro día. Y por ejemplo, AWS es porque ha sido el más accidentado. Pero, por ejemplo, y los servicios que son afectados son un servicio cross, es un servicio de plataforma propio de AWS. Y yo creo que el problema que ellos tuvieron los otros días fue de Ruta 53 o Ruta 52, no sé cómo se llama el servicio de DNS de ellos. Fue S3. No, S3 fue otro problema. No, el último outage, yo me acuerdo que incluso ese día teníamos otra grabación de un episodio de Fría, que era el conversatorio de la mujer. Sí, ese es más reciente. Una de las mujeres que iba a participar, no pudo participar de hecho, porque la empresa en la que ella trabaja se fue abajo entera. Sí, pero también el tema de S3 es un tema de diseño. Porque muchas veces el desarrollo nada más piensan en un solo bucket, o un bucket en una sola región, porque los buckets dependen de regiones. Pero, por ejemplo, Route 53 no depende de región. Ruta 50, lo que es el DNS de ellos es global. Sí. Yo creo que fue el penúltimo incidente, hubo un incidente de ellos que fue un incidente mayor, que fue el DNS que se fue abajo. O sea, al final, si esas empresas tuvieran capacidad en otra nube, nada más de moverla, o simplemente cuando tú puedes ser un tercero para mover el tema de DNS, o simplemente tú eres un tercero y tú tienes 2 rutas. Cuando una ruta no te funciona, o tú simplemente dices kill that route y métete en la otra, eso pudiera ser otro proveedor. Pero al final es complicado eso. Yo sé que es complicado, pero por ejemplo, cuando tú dependes de un tercero, tú tienes que asegurar que esa dependencia sea lo menos posible. Uno de mis primos que trabaja también, que trabaja en el retail más grande de Inglaterra, de Reino Unido, y él me decía, Darwin, lo que pasa es que siempre va a haber una dependencia de nube. Y yo sí, yo sé, pero que sea lo menos posible, porque al final, si son servicios internos, tú puedes vivir con eso,
Pero si tú sirves a un tercero y tú pagas por eso, o sea, nadie te garantiza un SLA. O sea, lo único que ahora mismo en soluciones de SaaS, lo que te garantiza es tiempo de respuesta. O sea, te garantiza tiempo de respuesta, no tiempo de resolución. Son temas diferentes. Entonces, al final, sí, yo creo en multinube. Y principalmente, por ejemplo, cuando tú eres misión crítica, o misión crítica para un país, o misión crítica para una corporación, o sea, sí, el diseño es el real dolor de cabeza, pero al final es que tú quieres lograr. Porque, por ejemplo, tú dices, ok, voy a depender de uno, ok, tú dependes de uno, pero no dependes de una región. Y, por ejemplo, Sí. tanto Azure como AWS son muy insistentes en eso. Dice, si tú tienes, que es lo que decía hace un rato de la resiliencia, si tú tienes un servicio en East, tú tienes que tener una capacidad en West. Y son similares los datasets, son idénticos los datasets. Sí, la Y diferencia de también precio también es capacidad de... marginal. ¿eh? La diferencia de precio para la mayoría de los proyectos, si tú eres un proyecto pequeño, va a ser marginal si te Probablemente no mueves haya de East. diferencia. Lo que pasa es que la diferencia marginal es impuesto, porque evidentemente la costa oeste es más cara. Pero Dale, eso es otro tema, es otro tema, lo de multiregión, porque estamos hablando, ¿verdad?, de este pedazo del mundo. Quizá para nosotros que estamos aquí en el medio en RD, que West o East Coast como que es apreciable, pero el problema no es tan grande, tú velo en latencia o lo que sea que tenga a nivel de reporte de servicio. Pero imagínate Argentina o una gente que está allá abajo, se fuñe. eso era algo que, gracias por tocarlo, porque era algo que que iba a tocar. A nivel de conectividad, Dominicana está por arriba. Privilegiado, O privilegiado. sea, es un privilegio. O sea, nosotros estamos muy encima de toda América. No estoy hablando nada más de que Centroamérica, no, No sé, de Américas. O sea, Ok. inclusive hasta que Brasil, para probablemente. Europa y todo, sí, no, para O todos lados. sea, ¿por qué? Porque evidentemente nosotros estamos en una localidad geográfica sumamente privilegiada, en donde aquí, o sea, caen más de 10 cables submarinos. Ojo, son dos proveedores nada más. Pero tú tienes 10 puntos más de 10 puntos de conectividad. Y si te rompe la ruta hacia el NAP, tú puedes ir por Puerto Rico y puedes subir por Puerto Rico. Si se te rompe la ruta de Puerto Rico, tú puedes, o sea, hay resiliencia en la conectividad. Sigo viendo el enfoque de nada más hay dos proveedores de esa fibra, son dos dueños que hay, no hay más nadie. Pero al final tú dices, y a nivel de la calidad de la conectividad, es muy alta. Principalmente hay un proveedor que tú haces un speed test de tu casa al switch local y te da la misma latencia que de tu casa al switch que tienen en Florida. Entonces tú dices, Sí. oye, ¿por qué? O sea, realmente ellos han logrado eso. Y es un privilegio para nosotros, por eso que tenemos conectividad de 200, 500. Hay gente que tiene 1 giga, hay gente que tiene 5 gigas, hay gente que tiene un bucket que no tiene límite. O sea, hay incluso también PLS que van fuera del país. Y hay proveedores de conectividad a nube pública. Pero el tema de conectividad dominicana es muy privilegiada. Y es lo que tú dices, no, o sea, las regiones de allá abajo tienen problemas. Y muchas de esas también salen más, no les sale conectarse No, te a lo Brasil. digo, en mi experiencia. Hasta prefieren conectarse a Europa antes que a Estados Unidos. No, no, exacto. Y en mi experiencia no. Eliminemos el tema de ir a Estados Unidos por el tema, ¿verdad? El regulatorio, lo que sea. Hablando puntualmente de región. Loco, literalmente, hay servicios que como no están disponibles, o loco, vale la pena mejor no tenerlo disponible por la lentitud que le agregan. Exacto. Y una de las experiencias que, por ejemplo, nosotros vivimos mucho en Instacarro era que nosotros implementábamos un servicio y lo probábamos desde aquí, de República Dominicana, y todo cargaba en un segundo. Y tú se lo pasabas a la gente de Brasil y 2 minutos esperando a que la página cargue. Porque la diferencia de latencia era celestial entre República Dominicana y Brasil. Sí. Y eso era... Mira, hay un país de Centroamérica que no tiene landing en el mar. Y para salir a internet tiene que entrar primero a otro país, hacer un pop en un país y después seguir para otro. ¿Cuál es ese? No ¿Cuál es ese? tiene, Salvador, Honduras. yo creo que es El Salvador. Tiré, asumo que uno de esos dos. Hay varios Pero países que no tienen...
Eso es un tema, ¿no? Volviendo al tema de multiproveedores de servicios, loco, es que es un problema a nivel operativo. Tú puedes, no tan solo, vamos a asumir el caso de que tú tengas la capacidad de poder preparar tu infraestructura en ambos, ¿verdad? Asumiendo el caso. Pero que cada uno de ellos habla un lenguaje diferente a nivel como tiene su servicio. Y Y, aún, pues, loco, un lío, un lío. y aún cuando tú estás usando una herramienta como Terraform, que es de que, bueno, mira, Terraform no es exclusivo de ninguna plataforma, está bien, pero aún dentro de Terraform, los módulos que tú usas para comunicarte con los proveedores no funcionan igual. Tú no puedes simplemente transformar código de AWS para que te funcione mañana en Azure Ujú, o en ujú, GCP. ujú. El Y Salvador. Sí, El sí, Salvador. básicamente tú tienes que escribir todo de nuevo. Yo no estoy en contra de eso, pero es un tema muy interesante para tocar, porque vamos, pensando una empresa pequeña que tiene poco usuario, en manejar, o la cantidad de servicios que tiene colocado en la nube, no son tantos, pero loco, una empresa grande que tiene cientos de servicios corriendo, y como tú dices, esa dependencia es real de un proveedor de Exacto. servicio, es Y real. mientras Sí, por eso. más tú pones Porque la no tan mano, solo más para adentro. no, eso iba a decir, no tan solo en compute, en servicio específico que tiene cada uno de ellos Sí, que sí, sí. están usando. No, por eso decía el tema de multiregión. Porque evidentemente, si tú tienes una dependencia, tú tienes que tener múltiples regiones. Lo que ha pasado mucho con lo de S3 y con lo que pasó, yo creo que fue un Azure hace como 2 años, es que hay aplicaciones que no son resilientes. O sea, simplemente apuntan a una zona y si esa zona Se va. se cae la Pero, aplicación. pero es un Pasó tema con de, OnePassword. ¿Eh? es un tema, por ejemplo, vamos a entrar en tu zona de verdad, un Es un tema de tema de diseño. arquitectura, Es diseño un de tema de diseño. arquitectura, claro. Ujú. Porque al final, o sea, hay servicios que son cross, o sea, no dependen de una zona. Y evidentemente ahí tú dependes, compadre, del cablecito. Sí. Pero servicios que son multizonas y tú nada más dependes de una zona, es un error grave de diseño. Y probablemente haya sido un momento, sí, cambiaron los servicios, me faltó uno. ¿Cuál? El del Object Storage. Ay, no me digas. Ah, Ay, qué cómico. no, esa dependencia, en mi experiencia con AWS, es que multiregión es lograble. Y más si tú estás usando alguna herramienta de infraestructura como código, como Terraform. O tal vez en un futuro el mismo CDK de AWS. Como yo trabajo, es que la región es un parámetro de configuración y tú le dices, tú le pasas la región Sí. y No, y tú lo sus- que, lo que te va a los servicios de plataforma, tú tienes los balancers, porque es HTTPS, tú te vas a que tiene o un clúster, o cuando tú defines el servicio, tú dices, mira, por ejemplo, en el caso de Azure, por ejemplo, es la Cosmos. Cosmos tú defines, Cosmos es universal, pero tú defines a cuáles son las zonas que de cuáles tú te vas a servir, etcétera. O sea, al final es un tema de definición a nivel de a inicio, porque cuesta después llevarlo. Pero yo Exacto. también digo que es el diseño, es el diseño. O sea, Sí. nada infalible, puede haber una caída. Por eso es que, por ejemplo, en clientes donde yo he ido, que yo han querido, me quiero meter en nube. La primera pregunta es, ¿cuál es tu RTO y tu RPO? ¿Cuál va a Claro. ser tu punto de retorno y cuál va a ser tu tiempo de recuperación? Eso es vital. Me meteré. Porque algunos te dicen, no, yo lo quiero de una hora. En serio, tú lo quieres de una hora. Sí, yo quiero mi RTO tendiendo a cero. Ajá, tú lo quieres así. Uf. O sea, y eso se exponencia. No diga que se multiplica, no. Eso es exponencial el costo. Pero al final, ¿cuánto te va a costar no tener disponibilidad? Entonces, Exacto. siempre uno tiene que hacer, yo digo que siempre cuando uno hace un diseño es desde el punto de, eh, yo creo que los arquitectos debiéramos darle mucho más enfoque a la resiliencia. Porque, sí, ahorro de cosas y eso cuánto, sí, pero ¿cuánto te va a costar no ser resiliente? Yo Entonces, creo, yo creo que es un tema que no se discute hoy. Te voy a ser totalmente honesto, por lo menos. Las discusiones que he tenido con gente que diseña arquitectura, como así, piensan más en tema de calabilidad, el tema de resiliencia, como que eso es Amazon que lo brega, eso no es problema mío. no, no se me lo briega, ¿no? Y eso es peligroso. Y El créeme que problema es que hay, para tú darle valor al responder cuando las cosas se caen, tú tienes que ser al que buscan cuando las cosas se caen.
Exacto, Y no, y resiliencia no es tú haces un backup cada una hora del transacción log y un backup diferencial diario y un backup full al fin de semana, no. A eso no es resiliencia. O sea, resiliencia es que si se te corta el cable de internet de donde tú estás, tú tengas otro cable que llegue por otro lado. O, en definitiva, si lamentablemente un sitio se te pierde la comunicación total, tú puedas seguir procesando en otro. O sea, no es, o sea, el respaldo es un tema claro, de consistencia de datos. Hay otros temas que se ven con el respaldo. Pero si tú tienes un RPO que tiende a media hora, significa que tiene que tener una replicación y un transaction log que sea cada 15 minutos o menos, o media hora exacto. como mucho. Y por ejemplo, el tema del el tiempo de recuperación. Dice, no, yo quiero que tienda a cero. Número uno, tú tienes que tener alta disponibilidad. Y número dos, tú tienes que tener una replicación activo-activo. O sea, son tantas cosas que tú dices, mira, ¿cómo yo voy a garantizar eso? Y Mira, ahí es que vienen los escenarios. tú tocaste un tema que yo iba a preguntar, por ejemplo, hablando del contexto ya, porque tocamos un tema que tiene que ver con operación también. Ujú. Y ese otro tema, pero bien complicado. eh, Sí. que, que Imagínate eso en premisa. exacto, exacto. Tú te quiero decir, eso es lo que ni siquiera se conversa, porque yo he No. visto organizaciones, vamos a traerlo, mudándonos a la era digital totalmente, que estamos todo el mundo en la nube. Es un reto bien interesante. Tú puedes adoptar todos tus productos y servicios a que sean, que no dependan de un ambiente físico para que funcionen. Me refiero tanto al tema cultural como el tema del proceso, lo que es Ujú. complicado. Y no yo no estoy hablando puntualmente de la gente que va a estar manteniendo, dándole soporte a la infraestructura como tal. Ujú. Digo la parte operativa que depende de que los servicios estén funcionales. Estamos hablando del tema que se cayó la región X en AWS. ¿Cómo tú manejas eso a nivel de servicio? Es decir, que es complejo también, porque se cae No, todo. también, Se cae todo. exacto, no. Y yo doy gracias a Dios que, por ejemplo, yo comencé mi carrera profesional lidiando con aplicaciones de misión crítica, porque te da otro sentido. O sea, te da Sí, incluso el sentido de hasta cómo tú operas. Y, por ejemplo, o sea, yo fue trabajando en multiquímica, que es una empresa de químicos. O sea, una empresa que cualquier tema pudiera generar una reacción en cadena. Y ahí tú dices, mira, ¿cómo yo garantizo eso? Y eso todo tiene su mecanismo. Y ahí tú dices, o sea, mira, tú no lo ves todos los días. Tú no piensas así todos los días. Tú no piensas que si pasa un incidente pudiera ser algo instantáneo. O sea, y por exacto. ejemplo, en retail tú no lo ves así porque en retail tú tienes un backend. Y lo que tú ves siempre de frontend en una terminal tonta, como quien dice. Pero tener esa experiencia de primera instancia y tú sabes que es un servicio crítico, eso es muy importante para el resto. Porque yo lo que entiendo es, o sea, muchas veces a mí no me deja de sorprender cuando me dicen a mí, no, que el cambio lo hicimos en producción. Y yo, tú te estás volviendo loco. O sea, esa fue la primera cosa que yo digo. No, porque vamos a hacer pruebas de regresión en producción. Yo, pero tú te estás volviendo loco. Porque ¿qué tú vas a hacer con la data? No se puede reversar. No, Entonces yo digo, man, capaz que hiciste los ambientes de preproducción o un ambiente, créalo y destruyelo. Pero al final, o sea, es la conciencia de lo que es tener una aplicación corriendo. Entonces, yo nunca he sido programador y a mí nunca me ha interesado la programación. He programado, pero al final, cuando uno lo ve de aspecto de administración y operación, ahí tú te das cuenta cómo la cosa se puede ir por el barranco y cuesta dinero. O sea, porque un día que a ti se te olvide hacer un backup, o un día en que el backup no salió del sitio principal, es el día en que va a pasar la cosa. siempre. Y oye, no, Y en el tú servicio que sabes, nadie no es sabe que qué es lo que hace. no es saber qué pasó. O sea, y en ese momento a mí me dolió. O sea, yo no estaba en esa organización, pero yo sí, uno de los que trabajaba conmigo, él había salido de esa organización y yo, no, vete a ayudar. Pero al final lo que yo digo es, ¿cómo es posible? O sea, uno no se puede relajar. O sea, y por eso yo siempre sigo insistiendo el tema de la resiliencia. O sea, la gente se olvida de eso. Y que el backup no funciona. Hermano, usted sabe lo que puede suceder. Porque no es solo que el sistema se crashee, es que en el momento en que tú no tiras el backup, haya una corrupción de información. Y no información de configuración, sino transaccional. Y no hay vuelta atrás. Tú tienes que vivir con él.
Y eso puede afectar hasta los números de la empresa. O sea, la gente no piensa en eso. No pagué el vapor. Yo digo que el tema, porque yo creo que el tema nube no lo veo como un problema, porque lo que realmente, para llegar a nube, todo conlleva que Darwin ahí igual, quizás pueda irse más. Esto es el tema de metodología más moderna, vamos a decir ágil, que conlleva a evolucionar también las personas que están en las organizaciones, pensar de una manera totalmente diferente y darle poder a la gente que están haciendo el trabajo, que es algo bien difícil aquí todavía, cambiar esa mentalidad. Eventualmente, pero yo hay, por ejemplo, en una organización que se quiera ir full o quiera ir portándose nube, que tenga un buen proveedor de servicio. No solo de servicio de nube, sino de servicios que complementen nube. Porque lo va a ayudar a hacer una buena transición y también a que tú te enfoques en tu negocio. Y diseñando productos como tales, realmente uno ve que el cliente ha recibido de manera positiva ese tipo de servicio. Porque al final tiene una experiencia a un costo. Y uno tiene que pensar en que tengo que mantener recursos, no tiene que pensar en qué pasó, o sea, porque no es lo mismo cuando tú corres 10 clientes que corre un cliente, o corre internamente. Ahí yo digo, o sea, concepto, claro, nivel de organización. más allá del tema de portarse a nube, tú tienes a alguien que te ayuda en esa portabilidad y también que te provea los servicios que tú careces y de esa experiencia que también que te va a tomar tiempo en tenerla, porque también muchas veces tecnología toma decisiones por miedo o no poder controlar. Reactivo, 100%. Entonces ahí simplemente yo lo que digo es acompáñese, porque evidentemente uno como arquitecto puede tener una noción general, digamos, más del aspecto empresarial o más del aspecto, por ejemplo, o de soluciones o como arquitecto ejecutivo, pero al final los proveedores ayudan bastante en esa portabilidad. Y ojo, tú puedes, si tú eliges un buen proveedor, va a ser un éxito. Ahora, si tú eliges un novato, va a pagar la novatada. Y esas novatadas son caras. Entonces, yo lo que entiendo es que ahí es que yo también digo de las oportunidades. O sea, la oportunidad no solo es a nivel de capital de trabajo, o sea, de recursos como, por ejemplo, como ustedes dos, mío propio, sino también es de esos terceros que van a tener que ponerse los pantalones y decir, hey, yo voy a adoptar nube o te voy a adoptar nube. No simplemente decir, esta es la infraestructura que tú tienes que aportar, porque eso yo puedo entrar al shopping cart de AWS y adquirir la infraestructura que yo necesito. Y ese es el valor agregado que uno espera de un partner de servicio. Entonces, ahí es una parte importante. Sí, y no, también en el mismo proceso de migración a la nube, los proveedores de servicios de entrada tienen sus plataformas de soporte que algunos con un costo extra, Microsoft tal vez aquí en República Dominicana, como está más cerca con Azure, puede que tal vez no te lo ofrezcan como un costo extra, pero dependiendo del tamaño de tu proyecto, puede ser que ni siquiera otro provider grande como Google o AWS te vaya a cobrar por el servicio, nada más por el hecho de garantizar esa cantidad de tráfico que tú le vas a traer a la plataforma de ellos. Entonces, sí, lo que pasa es que Microsoft ha sido diferente porque Microsoft se lo exige a los partners. okay. O sea, si tú vas a vender un servicio, tú tienes que poner tu servicio también. Okay. Por ejemplo, si tú vas a poner un servicio de infraestructura, parte de eso que tú pongas un add-on de mantener esa infraestructura, que sea un alcance 360. De ejemplo, yo quiero portar SAP en nube. Excelente. Esta es la infraestructura y este es el servicio para operar esa infraestructura. Y ya, tú nada más te encargas de administrar SAP. Hasta también te pueden ofrecer servicios de administrar SAP. Y ya pasa de un esquema que tú te vas todos los días, está cayendo la track, el backup se hiciera, a simplemente todos los días enfocándote en darle valor al negocio. Porque no necesariamente tiene que ser algo fast. Eso que te iba a dar, Microsoft entendió hace mucho que tecnología aquí es un componente que está separado. Que el negocio sabe que lo necesita, como los dos pulmones. Sí, los dos lo necesitamos, pero sabe que con uno tú pudiese funcionar más o menos.
Entonces, entendió eso de un principio y empaquetó a no crearte un problema, sino realmente darte una solución. Y como Sí, sabemos, si Google es, toma. no, pero espérate, de eso te iba a decir. AWS lo está entendiendo. Incluso AWS no solo lo está entendiendo bien, sino que está actuando. O sea, AWS está creando una consultora interna. O sea, AWS está generando capacidad de conocimiento interna e invirtiendo en eso. O sea, se ve cómo ellos van poco a poco. Y eso lo veo más yo de la parte de SAP. Y cómo ellos van, no solo adquiriendo capital, sino también capital humano, sino adquiriendo conocimiento, porque es un tema esencial. Y, y la dinámica cuando tú hablas de misión crítica versus, digamos, de desarrollo, la dinámica es totalmente diferente. Y los clientes también son totalmente diferentes, porque ya cuando tú hablas de misión crítica, en la mesa está al menos el CFO, pero probablemente te Exacto. encuentras en la mesa al CEO o al presidente de la Junta. Tú te encuentras gente que tú no te encuentras en aspectos de marco de desarrollo. Entonces, eso es algo también importante. Y ya para ir cerrando, que tenemos un ratico hablando, hemos hablado de que muchas veces la decisión no se visualiza ni siquiera como una opción, porque tecnología no es parte de la mesa de decisión, ¿verdad? Y que puede ser que el problema, que la solución haya sido viable hace mucho y el punto de quiebre se pasó hace mucho, pero simplemente ni siquiera lo estamos contemplando en la mesa donde estamos. Ujú. Eh, ¿Tú crees que hay algo que se pueda hacer de parte de de los mismos, la gente joven que está en tecnología, que está ahora, que está, pues tú sabes, subiendo, que tú dices Por que lo menos joven. hay que esperar un cambio generacional, ¿verdad? Pero hay algo que se puede ir haciendo desde ahora para que ese cambio como que termine de llegar. Yo creo que el cambio ya se está dando. Ok, El problema que existe ahora es que probablemente no tengamos el conocimiento para soportar ese cambio. ok. Porque más allá de la gente joven, es lo que tú decías hace un momento con respecto a ese código que tú portas en AWS, no necesariamente el código que te va a funcionar en Azure. Exacto. Y probablemente si tú te casas también con una nube, tú como desarrollador, también te va a limitar. Porque puede Sí. ser que a último momento la empresa que pensaba que iba a tener Azure simplemente elija AWS. Entonces, mi recomendación es, fájense estudiar y fájense a crear escenario propiamente. Azure tiene un fondo como de $100 gratis para que alguien experimente en nube. No sé si AWS o GCP tienen el mismo escenario. Sí. Eh, También dentro de las suscripciones para los que pagan Visual Studio, tiene también un crédito. Yo diría que experimentando. Esa experimentación que decía Noé, si no te la da la empresa, lo tienes que hacer tú. Y también demostrando valor y cómo hacerlo. Y poco a poco ir llevándolo. Pero yo creo que lo más esencial es uno prepararse ya. Porque este tipo de cosas no se dan eh, con tiempo de aviso. O sea, la pandemia no avisó. Y el No. que no tenía conocimiento antes de la pandemia no tiene valor. Entonces, para mí es, estudien, vean cuáles son las tendencias, no se lleven de una sola fuente, o sea, ni tampoco un solo proveedor, eh, sino vean qué es lo que hay en el mercado, de nuevo, las tendencias, qué es lo práctico, qué no es lo práctico, qué te funciona en un escenario, qué no te funciona en otro. Pues yo creo que yo hablaba el otro día con uno de los data scientists que yo conozco que decía, eh, R te funciona para un escenario, pero Python te funciona para otro. Hay librerías que yo tengo en Python que no la tengo en R, pero R para este tipo de cálculo es más eficiente. Pero tú te encuentras data scientists que dicen, no, yo solo desarrollo en R. Pero ¿qué tú quieres? ¿Quieres promover una tecnología o tú quieres promover data scientist? O sea, ¿qué tú quieres hacer? No, Entonces yo al vivo final conociendo un es, o sea, caso. uh-huh. No, Sí, y que al final era. es eso, o sea, al final es fájate. O sea, uno se tiene que fajar a conocer. No es que te digo que conozca el mayor detalle, pero sí que conozca los tres proveedores principales y conozca cuáles son las soluciones que hay y cómo tú puedes usar las herramientas, que eso es lo principal. Y los proveedores principales tienen arquitectura de ejemplo. O sea, tomen los ejemplos, pruébenlo, vean si funciona o no funciona.
qué te hace más fácil según el marco de desarrollo que tú tienes ahora. Porque tampoco no es obligado que tú cojas, por ejemplo, Java sin tú trabajando en él, porque tampoco es para que te Exacto. parta la cabeza. Pero eh, si tú ves que, por ejemplo, R es fácil de aprender si tú vienes de C Sharp, por ejemplo, o no sé qué otro, también otro paradigma, pero al final muchas veces uno busca paradigmas de desarrollo que te hacen sentido. Y eso está bien, porque al final es lo mismo que hemos hablado, por ejemplo, de celulares. Por ejemplo, a Noel le encanta en su Android y a mí me encanta mi iPhone. Son herramientas, pero al final los dos llaman, al final los dos tienen Telegram, uno tiene Exacto. Messages, otro tiene chat, pero al final es la herramienta que tú tienes para trabajar y si tú no tienes la herramienta necesaria para que tú puedas trabajar, ser productivo, no vale la pena nada. Exacto. No, y Bueno, creo que ahí, vamos a verlo desde el punto de vista, para quizá hacer un resumen bien rápido. A ti, ¿verdad? A ti, desarrollador, a ti, ¿verdad? O el que está tratando de empujar esa iniciativa de mover en la nube porque sí, porque todo el mundo lo está haciendo. Creo que no es la justificación ideal. Entonces, Gabriel mencionó algunos puntos y yo siempre me voy ahí por el lado de experiencia de desarrollador. ¿Qué va a mejorar eso el equipo? ¿Qué aporte va a colocar eso el equipo? Va a colocar cosas en producción más rápido? ¿Va a colocar cosas disponibles para que el departamento que valida prueba lo pueda hacer más eficiente? El equipo va a poder entregar, va a poder, no sé, trabajar como equipo de una manera más cohesivamente correcta con las herramientas que ustedes utilizan. Entonces, primero eliminar el tema de fanatismo, creo que mencionamos el tema iOS y Android, eso es algo muy importante. Aquí todito que trabajamos por alguna empresa es para agregar valor al negocio. Entonces, exacto. sea con AWS, Google, lo que sea. Pero en el tema local, creo que algo muy importante cuando hablamos específicamente de nube, yo veo que en general antes de llegar ahí, yo lo veo algo más básico, más esencial, que es todo lo que tiene que ver con procesos y tratar de modificar la cultura y cómo queremos operar internamente. Porque tú agregas nube a un escenario a lo que existen actualmente, que los procesos no son muy modernos, por no decir ágil, de manera general, creo que no aporta mucho. Porque la eficiencia de tú poder colocar en producción, vamos a decir, una vez tú termines de una vez, la eficiencia de utilizar esas herramientas que existen hoy en día, que no necesite 15 gente que te firme un documento para que apruebe una librería o algo particular, entender el punto que mencionó Darwin, si es requerido de que tu empresa facture localmente, que hay complicaciones por ese punto. Entonces, todas las herramientas que existen en el mundo no están disponibles para ti, son algunas. Y basado en esa, tú te puedes adaptar y quizá mostrando que el equipo tiene capacidad para responder a la demanda del negocio. Y Exacto. eventualmente, si a ti te gusta AWS, te gusta Google o te gusta otro que no está disponible para tu empresa hoy en día, convence a alguien, mire, yo quiero jugar con esto, regálalo $2,000 para nosotros inventar con AWS, el equipo cree que este proyecto va a ser lo último, un muñequito, vamos a traer gente nueva, vamos a traer los más duros que existen en República Dominicana a trabajar con nosotros y es lograr venderlo. Entonces, desarrollador, enfocarse 100%, yo diría, experiencia y que eso valor le puede agregar al equipo para colocar cosas más rápido. Y desde el punto de vista de negocio, es verlo, como mencionamos, que eso puede proveer a nivel de escalabilidad. El tema de resiliencia quizá lo puede considerar, pero escalabilidad y también qué tan eficiente puede ser el cambio, las cosas que tú vas colocando en el negocio y que eso no te va a tener un dolor en el bolsillo. Así que yo lo veo de manera general. Pero me voy a lo básico, proceso y entender cómo cambiar la cultura del equipo y tu equipo, luego el del departamento y quizás el de la empresa en un futuro, porque hay que empezar a hacer baby steps, pero por ahí lo. Sí. Sí, algo que en verdad no habíamos mencionado, pero tú lo dejas muy claro, es que cambiar de bare metal, de on-premise a nube, implica un cambio cultural dentro del equipo y hasta dentro de la empresa. Y eso tal vez no tiene un costo efectivo, pero tiene un costo en hora, hombre, en tiempo que se tiene que Aprendizaje. invertir en reestructurar. Y eso, Hay que considerar lo nuevo, lo menos, la gente joven, lo menos joven, o la gente que son jóvenes que tienen mentalidad de dinosaurio, que también hay que considerarlo. Entonces, hay gente que no se van a adaptar a ese cambio. Hay que entender no, lo que va a pasar con esa gente. No, lo que esa gente va a quedarse es buscar una empresa que le pague por quedarse ahí en Choncla. Digo, también nosotros lo vemos como que se quedaría limitado, pero porque uno ha visto otra cosa, pero, o sea, y eso es entendible que una gente diga, no, yo me quiero quedar aquí tranquilo de 8 a 5.
No, y como dijiste Eso tú, está Darwin, bien. yo creo que aquí hay un montón de oportunidades y a mí, vamos, desde el punto de vista de quizá viendo desde el punto de vista laboralmente hablando, mucha gente está saliendo de RD buscando eso, porque no existe aquí. Aquí las empresas tenemos áreas para mantener o ayudar a que el negocio funcione, pero no estamos desarrollando tecnología, no estamos innovando, no hay oportunidad de mejorar cosas que tú estás viendo que están funcionando mal. Vaina de precar, como ustedes mencionaron, que tú pudiese hacer un proyectico bien simple y cambiar lo que le está doliendo a todo el mundo, pero nadie se atreve a cambiarlo porque funciona. Eh, eso es bien importante. Ujú. Que se siente tan extraño, porque en verdad, por ejemplo, ese es como el día a día mío, es de que, mira, esto no funciona, yo lo voy a cambiar, yo entrego el reporte de cómo yo lo voy a cambiar y me dicen si va o no. Y eso es, me dieron luz verde y eso yo voy para allá. Porque al Quizá lo voy a final, refrasear, no es quejarte, ujú, sino es, te puedes quejar, pero trae respuesta, trae soluciones. exacto. No, y qué valor tú agregas al negocio. O sea, yo entiendo que todo se traduce en valor. Sea valor, como tú dices, no es a tu equipo, o sea valor al negocio. Y si hay valor al negocio y no algo fancy o que algo que yo quiero porque yo quiero, o sea, es valor. O sea, el valor es que te puede hacer el cambio de todo. Y por eso que hay instituciones que invierten tanto en algo, porque saben el valor esperado y probablemente le retorna mucho más a lo que esperan. Pero es eso, valor. Bueno, yo creo que con eso podemos dejarlo hasta aquí. Yo siento que hemos tenido una conversación súper productiva. De nuevo, gracias Noé, gracias Darwin por estar aquí conmigo hoy y acompañarnos en esta conversación. Y a toda esta gente que nos va a estar viendo, de verdad, muchas gracias. Un Al que nos placer. está viendo, por favor, recuerde darle like al video, suscribirse, seguirnos en Instagram, seguirnos en Twitter y seguirnos en nuestro canal de Discord, donde nosotros vamos a seguir hablando de este tema y muchos otros temas más. También pueden seguir a Noé y a Darwin, sus redes sociales yo lo voy a dejar por allá abajo. Cualquier forma de contacto, cualquier duda que ustedes tengan, también le pueden escribir a ellos directamente. Y yo creo que con eso podemos cerrar por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pasen buena noche. Bye. A ver.